Avanzamos en contexto global, ya saben, les estamos trayendo todas las noticias internacionales en esta noche de France 24. Vamos con ellas. Estados Unidos vuelve a atacar una lancha en el Pacífico. El secretario de Guerra informó de un segundo ataque contra una lancha que presuntamente llevaba drogas. El funcionario señaló que en este ataque murieron 3 personas. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, anunció el cese del paro que se sostiene desde hace un mes. Una presión en contra de la suspensión del subsidio al combustible decretada por Daniel Noboa y exigida por el FMI. Y en Perú se cumplió el primer día del estado de emergencia declarado por el presidente interino José Gerí. En las calles de Lima y de Callao, militares pidieron identificaciones y detuvieron a decenas de personas. Entre tanto, el gabinete del primer ministro Ernesto Álvarez busca el voto de confianza ante el Congreso. Vamos a iniciar hablando de Estados Unidos porque el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó de un segundo ataque letal contra una embarcación que presuntamente llevaba drogas. Según un mensaje publicado en la red social X, en el ataque murieron 3 personas a las que el funcionario calificó de narcoterroristas. Este sería el 9º bombardeo contra embarcaciones que la Unión Americana señala sin pruebas de transportar sustancias ilegales. En total, estas operaciones del ejército estadounidense han dejado una cifra total de muertos cercana a los 37. Tenemos autoridad legal, se nos permite hacerlo, y si lo hacemos por tierra podríamos recurrir al Congreso, pero tenemos un problema de seguridad nacional. Mataron a 300.000 personas el año pasado. Las drogas, estas drogas que ingresan mataron a 300.000 estadounidenses el año pasado y eso nos da autoridad legal. Tenemos un problema de seguridad nacional. Y Donald Trump ha arremetido una vez más contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta vez lo llamó matón y un mal tipo. El mandatario estadounidense se pronunció así desde el despacho Oval y advirtió que podría tomar acciones muy serias en contra de Colombia, aunque no especificó cuáles. Esto en medio de las tensiones con Petro por los ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. Por su parte, Petro respondió a este nuevo ataque, tildó de calumnia lo que dijo Trump y afirmó que se va a defender ante la justicia estadounidense. Por eso rechazamos con contundencia cualquier insinuación al respecto y efectivamente ahí no solamente no hay nada en la realidad, sino hay una calumnia que hiere a Gustavo Petro, sin duda, pero a Colombia, porque nos guste o no es el presidente que elegimos, que representa a nuestro país. Que el concepto, desafortunadamente, es similar al que están haciendo con Maduro, eso sí es aún más peligroso. Y el paro en Ecuador se acabó después de un mes de manifestaciones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, anunció el cese de las protestas. Rechazaban que el gobierno de Daniel Noboa hubiera eliminado el subsidio al diésel, una suspensión que continúa, si bien el presidente Daniel Noboa ha asegurado que el precio bajará a partir de diciembre. La CONAIE asegura que ha tomado la decisión para proteger la vida de los manifestantes ante la represión estatal. El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la intervención en Imbabura con toda la fuerza del Estado nos causa profunda preocupación. En los últimos días hemos sido testigos de la brutal represión ejercida contra nuestros hermanos y hermanas en varias provincias del país. Producto de eso, tenemos 3 muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo y la represión. Ahora vamos a Perú, donde a esta hora el gabinete de Ernesto Álvarez busca el voto de confianza ante el Congreso. En su presentación, el primer ministro ha pedido al legislativo otorgar al gobierno 90 días de facultades legislativas para aprobar leyes para combatir la inseguridad. Justamente este miércoles se cumplió el primer día del estado de emergencia declarado por el presidente interino José Gerí. Militares fueron desplegados en las calles de Lima y de Callao, pidieron identificaciones a los civiles y realizaron requisas carcelarias y detenciones a decenas de personas. Nos lo cuenta Ramiro Cueva Barberena. Las calles de Lima amanecieron con presencia militar. Luego de que el presidente interino José Gerí anunciara el estado de emergencia después de semanas de protestas civiles, uniformados se desplegaron por la capital.
patrullando las calles, pidiendo documentos de identidad y montando pequeños operativos de seguridad en distintos puntos de Lima. Pienso que sí debe sacarlo al ejército siempre, para los robos, extorsiones, para los asaltos a los jóvenes, ya no se puede caminar por las calles libremente, llegas a la puerta de tu casa, ahí mismo te cuadran. El aumento de los delitos fue un factor para que el mandatario interino tomara esta medida, la cual restringe derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Los limeños dieron su opinión sobre el posible impacto del estado de emergencia. Pero sí, ya se sabe que esto no tiene éxito. Es igual. Se para acá en Plaza Bella. ¿Qué es eso? Nada. Los choros están por otros lugares. Para combatir a los carros, a los policías, pues están buenos. Pero para otra cosa, para combatir la delincuencia, no. En este estado de emergencia, yo veo que este presidente agarró el toro por las asas. Ahora sí va a haber, porque ahora la mano dura va a ser los militares, van a demostrar que no hay impunidad en matar. En este contexto, los militares detuvieron a decenas de personas acusadas de integrar bandas criminales, realizaron redadas e inspecciones en cárceles. El estado de emergencia fue decretado por los próximos 30 días. Y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos viajará a Israel. El Departamento de Estado confirmó a través de un comunicado que Marco Rubio estará en Tel Aviv hasta el 25 de octubre. Su visita es la cuarta de un alto funcionario de la Casa Blanca en menos de una semana. Y ocurre cuando el gobierno estadounidense está ejerciendo su diplomacia para garantizar que el cese al fuego que propuso Donald Trump para la Franja de Gaza se mantenga en pie. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, completó ya su segundo día de visita a Israel. Allí se mostró optimista por el mantenimiento de la tregua. Netanyahu, por su parte, insinuó que se opone a una futura presencia de tropas turcas en Gaza para mantener la paz. Entre tanto, la Corte Penal Internacional de Justicia instó a que Israel, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso de la población palestina de Gaza a los suministros básicos. En otras ocasiones, el máximo tribunal de la ONU también ha señalado que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal. Vamos a verlo. Estas son las obligaciones de Israel con la ONU y otras organizaciones de ayuda. La Corte Internacional de Justicia las dejó claras al emitir su opinión consultiva, un dictamen que no es vinculante, pero que tiene gran peso político. El tribunal recuerda la obligación de Israel de no utilizar la hambruna de la población civil como método de guerra. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. El presidente del organismo también determinó que Israel debe aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por Naciones Unidas, incluyendo a la UNRWA, a la que el gobierno israelí acusa de estar vinculada con el grupo Hamas. La Corte determinó hoy también que no había fundamento en tales acusaciones, lo que generó el inmediato rechazo de Tel Aviv. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Israel proporcionó a la ONU amplias pruebas que demuestran la infiltración de Hamas en la UNRWA, pero la ONU nunca ha investigado el alcance total de dicha infiltración. El fallo se emite en medio del reporte del Programa Mundial de Alimentos, que dice que aunque unas 750 toneladas diarias estaban entrando a Gaza, todavía se está muy por debajo del objetivo de las 2.000 toneladas cada día. Vamos a Francia y el gobierno anunció que el expresidente Nicolas Sarkozy tendrá a 2 agentes de la policía ubicados en celdas cercanas para garantizar su seguridad por las amenazas a las que se ha enfrentado. La medida es defendida por quienes reconocen la importancia de su figura, pero ha sido rechazada por quienes alegan que con mantener a Sarkozy en aislamiento ya es suficiente. Nuevas medidas para Nicolas Sarkozy. El gobierno anunció este miércoles que 2 agentes de la policía se instalarán cerca de la celda del expresidente para garantizar su seguridad, alegando las amenazas que enfrenta. Lo que puedo decirles es que Nicolas Sarkozy es un acusado como cualquier otro, pero es un preso que hoy en día requiere necesariamente condiciones de detención especiales, en particular aislamiento y protección especial. Estas nuevas condiciones de reclusión de Sarkozy dividen al pueblo francés. Es un preso un poco más inusual debido al cargo que ocupó. Quizás corra un riesgo mayor que otros. No me sorprende que esté en régimen de aislamiento, pero que tenga agentes de seguridad, basta ya. La protesta también llegó por parte de los sindicatos de guardias penitenciarios, quienes dijeron ser los más indicados para garantizar la seguridad en un centro de reclusión.
A diario gestionamos a reclusos terroristas, narcotraficantes, miembros del crimen organizado, psicópatas y personas con enfermedades mentales particularmente graves. Y no tenemos guardaespaldas para garantizar nuestra propia seguridad. Es totalmente inaceptable que haya guardaespaldas para el señor Sarkozy en una unidad de aislamiento. Mientras tanto, los abogados de Sarkozy esperan luz verde a una solicitud de libertad anticipada para su cliente, la cual, según dicen, podría darse para Navidad. Y el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, reabrió sus puertas tras el espectacular robo de este domingo. Desde entonces, la directora del museo presentó su renuncia, que fue rechazada por las autoridades. Mientras la ministra de Cultura, la conservadora Rashida Dati, aseguró que no hubo un problema de seguridad en el museo, sino que el problema está en las calles del país. Luego del ya considerado robo del siglo, el Louvre reabre sus puertas. El emblemático museo francés regresó a la normalidad este miércoles después de que el domingo, a solo 250 metros de la Mona Lisa, 4 ladrones robaron 8 joyas pertenecientes a la extinta monarquía francesa, una pérdida estimada en más de 100 millones de dólares. Un hecho por el que el museo reconoció sus debilidades. Si hablamos de nuestros puntos débiles, nuestra debilidad radica en que, en el fondo, no pudimos detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. Las debilidades en la protección de nuestro perímetro son conocidas e identificadas. Esta tragedia ha conmocionado profundamente al personal de seguridad del Louvre. En medio del shock por el robo al museo más visitado del mundo, quienes acudieron hoy a la reapertura aseguran que lo fácil del atraco resulta incluso intimidante. Es tan raro, lo hicieron con tanta facilidad, porque lo que vemos en las películas es muy difícil, pero en realidad fue tan fácil, da miedo. Creo que es mucho dinero, pero no creo que se pueda decir un precio porque tiene un valor histórico. Es mucho dinero y es muy triste. El Elíseo comunicó que el presidente Emmanuel Macron solicitó que se aceleren las medidas de seguridad en el museo, mientras que aún sigue la búsqueda de los 4 ladrones. Pues así vamos a cerrar este informativo. Yo les invito a que sigan aquí con el resto de nuestra programación. Ya llega Si es Asia de la mano de Paula Jiménez.